Así que yo quisiera empezar señalándoles que ese es el desafío. Son 3 generaciones con 3 alternativas diferentes, pero que nos plantean a los que seguimos este tema y a todos ustedes la urgencia de una agenda común, compartida, para defenderlos a los 3, no a ningún grupo en especial. Estas 3 generaciones están ante la siguiente situación. En el año 1980, nosotros teníamos exactamente lo contrario en cifras de lo que tenemos hoy. Teníamos más del 60% de nuestra población asegurada en algún esquema de pensiones y de salud, y teníamos 40% fuera. Lo que nos preocupaba entonces era cómo incorporar al restante 40% a algún esquema de seguridad social. Han pasado desde entonces 36 años y el esquema viró. Hoy día lo que tenemos es justo lo contrario. Tenemos 40% dentro de algún esquema de seguridad social y 60% afuera. Recuerdo perfectamente reuniones del IMSS Coplamar, recién nacido entonces, con el presidente López Portillo, donde el sindicato de petroleros pedía estudios específicos para ver cómo incorporarse lo más pronto posible al Instituto Mexicano del Seguro Social y a sus prestaciones, conservando los avances de su contrato colectivo. Por supuesto, lo recuerdan ustedes muy bien, esa era la quina, 1980. 36 años después el cuadro es desastroso. La conducción de la política económica del país llevó a este esquema que hemos llamado neoliberal, esquema que parece que llegó a su fin con la elección de Donald Trump apenas la semana pasada. El gobierno mexicano y sus tecnócratas se encadenaron a este modelo de crecimiento hacia afuera vinculado a la exportación a través del Tratado de Libre Comercio. Este modelo, sin duda, un modelo que ya dio lo que podía dar, jamás resolvió ni mejoró el horizonte de protección social que teníamos hacia 1980. Antes, al contrario, con Salinas y después abiertamente con Zedillo, nos llegaron los programas asistenciales focalizados, hoy Prospera, que evidentemente contribuyeron muy poco a incrementar lo que llamamos cobertura efectiva en materia de seguridad social. Es decir, el modelo económico fue excluyente y es el responsable de que hoy día, en vez de tener 80% de cobertura, tengamos solo 40% y además amenazada por los diferentes programas que los gobiernos, primero del PAN, los 12 años de Fox y de Calderón y ahora los 4 de Peña Nieto, nos han mostrado como estrategias de crecimiento que no son mejores que el modelo que sustituyeron en 1982, 1990 con el Tratado de Libre Comercio. Hemos traído algunos libros que están a su disposición para profundizar estos temas. El hecho es que 36 años después, las 3 generaciones que van a ser el objeto de nuestro análisis tienen un desafío muy grande. El gobierno no quiere discutir el tema de las pensiones por un motivo sencillo. La reforma a la ley del IMSS de 1997, que en realidad se votó en 1995, privatizó el sistema de pensiones y hoy día tenemos el famoso sistema Afore, donde 11 Afores, incluida Pensioniste, suman una cantidad de recursos extraordinarios, 2.7 billones de millones de pesos, casi 3 billones de pesos, el 14% del PIB, una suma de recursos extraordinarios que sin embargo están regresando a los trabajadores pensiones miserables del 25% del último salario devengado. Esta reforma a la ley del IMSS, increíble, fue repetida 10 años después por Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones en la alianza PRI-PAN para la ley del ISSSTE.
tuvimos la oportunidad de darle 3 vueltas al país discutiendo esta ley y logramos generar la cascada de amparos más grande que ha habido en el país y que nos permitió a los trabajadores del apartado B tener un régimen pensionario temporal que no nos afecta por esta ley, que es el artículo 10º transitorio. Pero si revisamos del arco de los 36 años que les menciono, hay 2 reformas, la del IMSS y la del ISSSTE, ambas que quitan, ambas que quieren amenazar directamente el derecho pensionario que se ganó cuando fuimos contratados. Este es tal vez el primer punto que me gustaría mucho que el sindicato que hoy nos convoca y nos invita a pensar tome muy en cuenta. A diferencia de la discusión de las pensiones en el resto del mundo, sobre todo en Europa, en el modelo mexicano reciente, en el arco que va de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, el debate pensionario está centrado en quitar a los trabajadores y en no dar. No son diseños hechos para mejorar el desafío pensionario. Son diseños hechos para presentar el derecho a la pensión como un privilegio que debe ser, evidentemente, desde esta visión recortada. Y este es el primer punto en el cual todos los sindicatos tienen la obligación de pronunciarse en contra. Lamentablemente, muy pocos sindicatos lo están haciendo. La mayor parte de ellos, sobre todo los corporativos, han apoyado el sistema Afores y solo muy recientemente, después del desenlace del fenómeno chileno, han empezado a mostrar algunos rasgos de preocupación, por cierto, muy débiles. Lo digo con todo conocimiento porque el jueves pasado, estando en la ciudad de Mérida, la CTM, frente a un foro como estos de los telefonistas, un foro masivo, desconvocó a sus trabajadores para que no participaran en escuchar esto mismo que les estoy diciendo ahorita a ustedes, el desafío de las 3 generaciones. Necesitamos que la voz sindical suene y suene duro, y que la voz sindical no se asuste al abrir el debate del sistema pensionario frente a la cantidad de argumentos que presenta el gobierno, la industria de las Afores y, por supuesto, la cantidad de intelectuales, analistas, comentócratas que todo el tiempo invaden el espacio de los medios de comunicación diciendo que las reformas del IMSS y el ISSSTE funcionan. Así que la primera tarea es sumar la voz de ustedes a esa gran ola nacional que han encabezado varios sindicatos, entre ellos, por supuesto, los telefonistas, pero también los universitarios y otros, para que el debate en materia de pensiones se abra en México sin este tipo de entradas que dicen que es un éxito. Las 3 generaciones que están sobre la mesa tienen el siguiente desafío. El SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, tiene reunidos esos casi 3 billones de pesos, pero como decía yo, regresa pensiones de apenas un cuarto del último salario devengado. Como llevamos discutiendo 20 años con estos funcionarios, está claro que estos funcionarios ahora ya no tienen argumentos en contra de lo que venimos planteando. Estos funcionarios son básicamente 2. En primer lugar, la Secretaría de Hacienda, a través de su secretario, por supuesto, y en segundo lugar, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, a través de su presidente ejecutivo. En la última semana de Seguridad Social, abril de este año, que ustedes pueden ver si pican Yahoo y mi nombre, verán que tuvimos un round de casi 6 horas, donde se probó que frente a los argumentos que estamos poniendo nosotros sobre la mesa, los estudiosos de este tema durante tantos años y que hemos venido planteando desde hace 20 años, urge que reformemos el sistema de pensiones porque un trabajador que se va a llevar el 25% de su último salario no va a vivir con eso, dada la expectativa de vida que tenemos en el país. Por su parte, las autoridades lo que contestan es que el sistema es un éxito porque ha ahorrado mucho dinero. Es cierto, ahí tenemos casi 3
billones de pesos. Pero esos 3 billones de pesos están siendo utilizados a partir de un manejo financiero que no otorga beneficio al dueño del fondo, que es el trabajador. La rentabilidad de las Afores va en beneficio de los dueños de los sistemas Afores y no en beneficio del trabajador, que está obligado a aportar de acuerdo a cómo quedó la ley del IMSS y la ley del ISSSTE en 97 y en 2007. Ellos tan conciencia tienen de que no pueden discutir nuestra denuncia de que el sistema es un fracaso, que entonces tuvieron que recurrir a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, a la OCDE, y le pidieron un estudio que fue presentado en el mes de octubre del año pasado. Este estudio es la primera amenaza directa que tenemos los trabajadores que no nos hemos jubilado y que nos vamos a jubilar. Los trabajadores que estamos en el horizonte de servicios de 15 a 30 años o más. Porque la propuesta de la OECD empieza diciendo eso, que el sistema de ahorro para el retiro es un éxito, porque tiene muchos recursos, pero no entra a discutir que reparte pensiones miserables. Y entonces lo que propone es un esquema que le llamaron de prorrata, que consiste en que a todos los trabajadores en activo que no nos hemos jubilado y que nos vamos a jubilar, a partir de una determinada fecha, nos van a reconocer un número de años. Esos no los van a cumplir con el contrato que firmamos, pero otros, los años que sigamos trabajando, nos van a mandar a todos a un Afore. Y automáticamente disminuiría el nivel, el monto constitutivo de nuestra pensión. El argumento de esto es que el peso fiscal es muy alto, que el gobierno mexicano gasta mucho en pensiones. Si ven ustedes los periódicos, si ven los comentócratas, ahí está ese argumento. Se gasta mucho. Si se revisa el presupuesto de egresos de la Federación, se verá que las pensiones son muy caras. Sí, señor, son y serán muy caras porque así estaban pactados. No se puede argumentar ahorita que esto es mucho. Es lo que tenía que ser y es lo que se le debe a los trabajadores que trabajaron bajo unas ciertas reglas y que esperan una jubilación bajo esas reglas. Pero la propuesta del gobierno es muy caro. Y entonces los analistas, los analistas económicos de la radio, de la televisión, los que escriben, dicen: ¿cuánto más vamos a seguir gastando ese dinero en pensiones? Porque tal vez lo podríamos gastar en otras cosas. No, señor. Se tiene que gastar en eso y nada más en eso. Y sí es un costo para los siguientes 30 años, hasta el año 2050. Lo que hay que hacer es abrir el debate de cómo vamos a proteger a los que vienen detrás, a los jóvenes. Ese es entonces el punto principal que quería yo empezar señalándoles después de invitar a que los sindicatos se incorporen a este gran debate. El punto es el siguiente: para la generación que nos vamos a jubilar, sí hay una amenaza por primera vez. Y los tecnócratas de Hacienda, en vez de sentarse a la mesa, como hicieron en Chile, y tratar de resolver lo más pronto posible la situación que tenemos para la siguiente generación, lo único que están diciendo es que es posible pegarle a las pensiones de los que nos vamos a jubilar a través de ese sistema o esquema de prorrata sugerido por la OECD. El desafío que tenemos en México es sumamente complejo. En el apartado A tenemos 17 millones de trabajadores y en el apartado B probablemente 2. 2 millones más 17 millones son 20 millones de trabajadores activos. Esta generación es una generación que ya fue contratada, es una generación que está haciendo sus aportaciones y que es la que se encuentra más amenazada frente a estas propuestas del gobierno federal. Lo que verdaderamente constituye un enigma es qué va a pasar con la generación que llamamos de nuevo ingreso. Los jóvenes que entraron a trabajar en lo que llamamos el horizonte 0-15 años. Trabajadores de la salud, maestros, todos casi del apartado B,
y los que han entrado a trabajar sin esquemas de outsourcing en el apartado A. Para ellos, quisiera yo decirles, el gobierno no tiene más que una propuesta ridícula de seguridad social universal. Esta propuesta es la propuesta con que Enrique Peña Nieto llegó al gobierno y la que plasmó en el Pacto por México y que pueden ustedes revisar en los libros y materiales que trajimos aquí hoy a este foro. La propuesta de Enrique Peña Nieto solo contempla 4 derechos reducidos, aplanados, mínimos, pero los presentó como derechos universales. Una pensión universal, un seguro de desempleo universal, un seguro de riesgos de trabajo universal y un seguro de salud también universal. Estos 4 derechos aplanados a la baja tuvieron muy mala fortuna. Ninguno de ellos ha sido aceptado, a pesar de que la Cámara de Diputados de la legislatura anterior discutió y aprobó una propuesta de pensión universal y de seguro de desempleo. Todo ello está atorado y congelado en el Senado de la República. ¿Por qué lo está? Porque la propuesta era una falta de respeto a la siguiente generación. En primer lugar, lo que propuso Peña Nieto es una pensión universal de 1,092 pesos después de 30 años de trabajo y administrada por una Afore que iba a cobrar la comisión durante esos 30 años. ¿Quién puede vivir con una pensión de 1,092 pesos después de 30 años de servicio? Es una pensión no contributiva que se debería pagar con recursos fiscales, es decir, vía impuestos generales. Más escandalosa es la propuesta del seguro de desempleo. Peña Nieto presentó algo que no tiene nombre. En realidad ni siquiera es un seguro de desempleo. Lo que planteó es que un mexicano que entrara en condiciones de desempleo se iba a autofinanciar su seguro de desempleo durante 6 meses, restándole 3 puntos de su aportación al Infonavit o al Fobiste, es decir, al Fondo de Vivienda, que se iba a autofinanciar su desempleo. La Secretaría del Trabajo le agregó a esta propuesta que para que este trabajador no estuviera de vago, había que meterle una serie de candados a los 6 meses en que iba a estar en un seguro de desempleo, dándole razón a la Secretaría del Trabajo de sus actividades de capacitación. Como verán ustedes, esto es otro insulto. Una pensión universal de 1,092 pesos y un seguro de desempleo que le mocha 3 puntos de los 5 al Fondo de Vivienda no es una propuesta ni un seguro de desempleo serio. Es una aportación, un descuento del propio trabajador de su fondo de vivienda para enfrentar la condición de desempleo durante 6 meses. El total de la cantidad que este trabajador recibiría por concepto del seguro de desempleo en los 6 meses serían, por favor no se rían ustedes, 16,000 pesos en total, que vienen de su propio fondo de vivienda. Por supuesto, en la Cámara de Senadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FESCE, se opuso y dijo que no participaba de un tal seguro de desempleo. La iniciativa está detenida desde hace 4 años. Pero lo que a todos nos impresionó fue lo que nos dejó ver Peña Nieto. O sea, para Peña Nieto no existe una siguiente generación de chavos que quieren entrar al mercado de trabajo y si logran entrar, están recibiendo salarios abajo de los 4,000 pesos y nadie les está dando la posibilidad de una cotización porque están contratados bajo un esquema de outsourcing o bajo contratos temporales o de capacitación, todos los cuales permite la nueva Ley Federal del Trabajo del año noviembre 2012. Es decir, lo que quedó en el centro es que Enrique Peña Nieto no nos trajo a la mesa un proyecto de modernización del país a la altura del país que somos, ni nos trajo la posibilidad de sentarnos a debatir qué vamos a hacer para defender a las 3 generaciones, sino que nos trajo una propuesta de modernización con 14 reformas aprobadas, complejas, profundas, y que tal vez van a redefinir la arquitectura económica del país en los próximos años,
pero reformas que tienen como rasgo común que son excluyentes de la siguiente generación, porque no están pensadas para incorporar a México al mundo global, dándole a la siguiente generación una oportunidad de empleo como la que nosotros tuvimos hace 30 años. Es un proyecto de modernización excluyente, y eso no se discutió nunca. Lo que se discutió es que si las aperturas que se iban a hacer en materia petrolera, de telecomunicaciones y otras, eran viables o no viables. Pero el argumento de Peña es que estas reformas iban a incorporar a México al mundo global y que el país iba a crecer y que iba a haber entonces empleo. Sí, pero considerando qué nivel de ingreso para la siguiente generación. De eso no se discutió nada, y los comentócratas, analistas, la prensa al servicio de Peña, que ahora está un poco pasmada con el resultado electoral, nunca pensó que la siguiente generación de jóvenes tiene derecho a un empleo con un horizonte de salud y de pensiones, como lo tuvimos nosotros. Y este es el segmento más afectado, particularmente en él las mujeres, cuyos salarios, sabemos perfectamente, siempre son más bajos y entran y salen del mercado laboral por motivos de maternidad de manera diferente a como cotizamos los hombres. Todo esto está ausente del debate. Estamos verdaderamente ante una situación enigmática. Las 14 reformas del proyecto de modernización de Peña están aprobadas. La cantidad de recursos que tenemos en el sistema de ahorro para el retiro, que regula la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, deben ser temas que nosotros debemos discutir con la mayor urgencia. En el sector de la educación, nada más quisiera yo señalar, todos los que estamos en universidades sabemos perfectamente que hay un problema con el financiamiento de nuestros sistemas de pensiones. El argumento público es que hay un problema de financiamiento y que